Nos llega alguna documentación de Argentina, y cuando la Argentina menciona de que en los próximos 2 años ya Argentina no le compraría gas a Bolivia. Al contrario, Argentina tendría gas de sobra, inclusive nuevamente para venderle gas a Chile. Así se hace conocer temas muy preocupantes, pese a que estos últimos días, en algún momento, la anterior semana, por ejemplo, Oscar, tú tenías el dato, inclusive el barril de petróleo llegó a casi cerca de $80, ¿no es cierto? Hoy estamos más o menos en 69 y un poquito más de dólares el barril de petróleo. Fluctúa, ¿Cierto? Y va bajando, subiendo, pero se mantiene más o menos en el promedio de $70. 70, 71, 72, ¿cierto? ¿no? Más o menos. El tema que es preocupante, ¿no? Sí, en realidad habría que analizar de que la Argentina tiene un contrato hasta el 2026, ¿no? En primera instancia. El del Brasil es hasta el 2019. Esto quiere decir que la Argentina, a partir de Vaca Muerta, que tiene otra forma no tradicional de explotación, un poco más cara que la tradicional, lógicamente hace que suban los precios. Sin embargo, a la Argentina ya ha declarado que a partir del 2020 no va a comprar más gas a la Argentina, pero habría que hacer una renegociación de ese contrato. ¿Por qué? Porque el 2011 en la Argentina se descubre este tema de la vaca muerta. Y como podemos ver, después de 10 años, recién va a poder generar una explotación real. El proceso de explotación del gas no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Nosotros no hemos tenido una consideración. Argentina se pone después de China como productor del gas en este sentido. Pero además Estados Unidos es el país que ha impulsado esto y también empezó a comercializar este gas de explotación no tradicional, que permite en realidad expandir su mercado, lo cual afectaría a Bolivia y afectaría lógicamente a que la Argentina, si empieza a explotar ese gas, también va a poder llevar a Chile en mayor proporción. Entonces nosotros nos quedaríamos tal vez de alguna manera sin un mercado y tendríamos que renegociar para venderle gas un poco más barato a un país que en realidad lo hemos considerado casi, entre comillas, algo que es imposible hacerlo, a nuestro vecino que tiene conflictos con nosotros respecto al mar, porque es el mercado que más cercano tenemos y mayor posibilidad de compra que tiene. Si la Argentina no nos compra, Brasil también ha mencionado que no va a hacer eso. Sin embargo, hay que considerar que la Argentina tendría que duplicar su inversión, ¿no? Macri está impulsando... Pero parece que va por ese camino. Sí, 2.200, ha invertido 2.100 millones de dólares y creo que tiene que alcanzar unos 4.500. La Argentina tiene que hacer, es un país que tiene que recuperar a pesar de la crisis en que vive, y la mejor manera de hacer es explotar el gas, que es una forma de entender. Oscar, yo tengo esta documentación que nos llega a nuestra mesa de trabajo, que son más o menos 3 minutos. A ver, señor director, cosemos la cinta. ¿Por qué todos hablan de vaca muerta? Estoy en vaca muerta. 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 Vaca muerta en Argentina. Todos hablan de vaca muerta, pero ¿qué es realmente vaca muerta? Vaca muerta es una formación rocosa de más de 35.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea, es más grande que Misiones. Se extiende por 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Pero su mayor parte está abajo, a más de 3.000 metros de profundidad. En este pedazo de tierra están el 40% del gas y el 60% del petróleo no convencionales del país. Hay más gas no convencional que en todo Rusia y más petróleo no convencional que en Venezuela, 2 de los países con mayores reservas del mundo. Todo ahí abajo. Vaca muerta es tan importante porque en los últimos 150 años la población mundial se multiplicó por 5 y el consumo de energía se multiplicó casi por 50. Vaca muerta es la reserva de gas y petróleo no convencional más importante de Argentina y la segunda de gas más grande del mundo. Es un tesoro energético. Aunque no nos demos cuenta, nuestras vidas dependen del gas y del petróleo, las fuentes de energía más importantes que existen en el mundo.
Primero, porque producen la electricidad y el calor que necesitamos para cargar la batería del celular, poner ropa a lavar, calentar una porción de pizza o tomarnos el colectivo. El 95% del transporte de todo el mundo depende del petróleo y del gas para funcionar. Incluso todas estas cosas están hechas con derivados de petróleo. Segundo, porque la energía renovable de Argentina, generada por parques eólicos y paneles solares, entre otras fuentes, va a llegar al 20% en 2025. El 80% restante va a seguir dependiendo de los hidrocarburos, de la energía hidráulica y de la nuclear. Tercero, porque el 65% del gas de todo el país lo consumen las fábricas para producir y las centrales eléctricas para generar la luz que necesitamos. Pensemos un segundo qué pasaría si nos quedáramos sin energía. Ahora volvamos a Vaca Muerta. Para tener una idea, hacer un pozo demanda 37 días, una inversión de entre 10 y 12 millones de dólares y el trabajo de más de 500 personas. Todas esas inversiones equivalen a 250.000 millones de dólares durante los próximos 30 años. Se calcula que en Vaca Muerta hay enterrados unos 2 billones y medio de dólares, algo así como 4 veces el valor anual de toda la economía argentina. Se estima que en 2018 Argentina va a ahorrar más de 400 millones de dólares en importación de gas natural licuado y gasoil, y que después de 11 años el país va a volver a venderle gas a Chile. Entonces, ¿por qué importa Vaca Muerta? Porque multiplica por 5 las reservas de petróleo y por 14 las de gas. Porque Argentina va a empezar a venderle gas y petróleo al mundo. Porque activa todos los sectores productivos y se calcula que para 2024 va a generar 500.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Porque puede abastecer de energía a todo el país durante 150 años. ¿Ya dijimos que es un montón? ¿Qué tal esa proyección? Claro, una nueva competencia, ¿no? Habla después de Rusia, habla después de China. Y es importante demostrar que... Ya está de Venezuela con el tema del petróleo. Claro. La dependencia de las materias primas para Bolivia es importante. Por lo tanto, lo que debería haber hecho con una forma de ver hacia el futuro, adelantadito diríamos nosotros, era que empecemos a hacer exploración con inversión incluso extranjera, ¿no? O sea, teniendo una visión mucho más. ¿Por qué es importante en este sentido? Porque si nosotros hubiéramos tenido una exploración de diferentes reservas probables, posibles, seguramente hubiéramos tenido una estrategia. Y la mejor estrategia que Bolivia hubiera tenido que utilizar es la estrategia del precio, porque esto es mucho más caro. Entonces la única salida que tiene Bolivia es de repente, aquí ha mencionado a Chile, ¿cierto? Es el mercado. Nosotros también tendríamos que ver en Latinoamérica y en otros países la exportación, más allá de nuestro patrioterismo, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que ver es como ha hecho Venezuela, ¿no? Venezuela en su peor crisis, en su peor fanatismo del siglo XXI, ¿no? Del socialismo del siglo XXI, ¿a quién le vende petróleo? Estados Unidos. A Estados Unidos no se hace mayor problema, es un tema de interés y de sobrevivencia de la propia sociedad. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que estar en la disyuntiva, en la estrategia de precios y en la disyuntiva de a quién van a vender. Porque esta es una gran amenaza, no es una amenaza así nomás, o sea, es una amenaza comercial que... ¿Por qué es una amenaza importante para nosotros? Porque nosotros no hemos hecho un desarrollo productivo económico de nuestro país, ¿cierto? No hemos desarrollado la matriz productiva en otros sectores, sino más bien seguimos manteniéndonos respecto a la exportación. Lo mismo que hoy día, por ejemplo, tú ves y dice el gobierno ha crecido el 4.61% del Producto Interno Bruto. ¿En función de qué? En función de algunas actividades económicas, pero principalmente el crecimiento de la exportación de gas, ¿cierto? Porque esa es la manera, estaba en menos 14 y ahora ha subido a 6, el aporte del tema de la exportación del gas, del ingreso por el gas. Así que hay que ir pensando, y tal vez, yo te decía que tiene que duplicar la inversión en Argentina, pero eso puede ser una ilusión para nosotros, ¿no? Es decir, esperaremos que la Argentina no haga eso, sin embargo esperaremos que la Argentina decida terminar el gasoducto que recién ha construido, donde ha invertido más de 1.000 y pico millones de dólares, porque ha hecho para favorecer a una cantidad importante de 3.5 millones, creo, de habitantes del norte argentino. Sin embargo, parecería que la decisión de Macri tiene una visión mucho más económica desde el punto de vista de ventaja comparativa. Prefiere perder esa inversión
a invertir en vaca muerta y sacar en el tiempo, tener mayor rédito que seguir impulsando la compra de gas de Bolivia, a pesar de tener un contrato por bastante tiempo, ¿no? Ahora, los que tienen una visión seguramente y cálculos económicos bien hechos, si se para eso, se supone que la Argentina va a tener mayores ingresos y mayores posibilidades. Ya estamos hablando de que el mercado interno de la Argentina va a ser cubierto por vaca muerta. Sin embargo, también va a poder exportar a Chile. Está viendo la exportación. Exacto, es bastante. Entonces, Es eso más, significa reducción de la compra del gas además boliviano. es un dato tan importante. A partir del año 2024, este proyecto de vaca muerta va a generar 500.000 nuevos empleos. Claro. Es una cantidad de consideración. Yo creo que la Argentina va a apostar a esto, ¿no? No hay otra manera. Argentina es un país interesante, o sea, no es como nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla de una gran crisis en la Argentina, inflación del 40%, nosotros hemos tenido más de 9.000%, Venezuela tiene más de 1.200% de inflación. Sin embargo, la gran importancia es que la Argentina, en este caso, no está destruyendo su matriz productiva. Es un país que exporta alimentos, tiene manufactura, tiene pues, o sea, como para mantenerse. Tiene industria. Nosotros nada más nos hemos confiado en la naturaleza, ¿no? Entonces, lo más fácil, apallar de la tierra, ¿no? Explotar la tierra, lo más facilito, sin mayor esfuerzo, sin mayor riesgo y sin mayor visión empresarial. Y también, como hoy se habla de empresarial porque el gobierno ha impulsado las empresas públicas, ¿no? Entonces, creo que la eficiencia, la eficacia, la productividad, la competitividad, la visión a largo plazo, mediano plazo y también actuar en las inversiones pertinentes y prioritarias hará que nuestro país pueda reaccionar ante este hecho. Quiere decir, en realidad, la vaca muerta. Hay una metáfora de la vaca muerta, ¿no? También hay que matar la vaca, dice, ¿no? Nosotros tenemos que ir pensando de que el primer paso que hemos dado es darnos cuenta de que el mar no nos va a permitir un desarrollo económico inmediato si es que no los recuperamos, aunque los recuperaríamos, ¿cierto? Quiere decir que ya estamos viendo otros puertos, entonces estamos matando ese tema como la vaca muerta, ¿no? Y lo que hay que ver también en este tema es que los recursos naturales se van acabando. Ahora hemos tenido suerte, los minerales, ¿no? Los minerales, el petróleo, el gas, ahora estamos viendo el litio como la mejor salida. Yo creo que hay que tirarle una mirada diferente a la matriz productiva y empezar a pensar seriamente en lo que tú acabas de mostrar. Vaca muerta puede matar nomás nuestra posibilidad de ser un país de Latinoamérica el más grande Oscar, exportador de gas, ¿no? Lo que nosotros podemos advertir es que cuando nos llega esta documentación, normalmente, te digo, a nuestras autoridades, especialmente de yacimientos, no hablan de este tema, ¿no? No han tocado Ni siquiera. lo mencionan, Ni siquiera en el momento, sarcásticamente alguien se ha hablado respecto cuando la Argentina ha pronunciado, ¿no ve? Una autoridad del gobierno ha pronunciado que a Bolivia le vamos a comprar gas hasta el 2020. Eso es lo que ha dicho. No dicen por qué. No se han pronunciado, no han por dicho. ejemplo, inclusive nosotros decíamos, bueno, el tema está, las bases ideológicas que pueda tener cada presidente de los países, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver en el tema, cierto, aunque no mucho, pero que tiene que ver algo, sí, y bueno, lamentablemente no se está manejando bien el tema diplomático en nuestro país, ¿no? Definitivamente. Claro, yo creo que el gobierno, los gobernantes en su conjunto, no tienen una visión a largo plazo. Somos cortoplacistas, ¿no? En todo sentido somos cortoplacistas. El ciudadano cuando va al médico le dan 30 pastillas, se le pasa el dolor a la quinta pastilla y cree que se ha sanado. Entonces creo que esa forma de ver nuestra economía, nuestro país, nuestra política, nuestros problemas sociales tienen que tener una visión más a largo plazo y de estadistas, ¿no? Gente que tenga mucho entendimiento respecto a esto y entender el video que tú acabas de mostrar, que no es otra cosa que una reflexión que estás haciendo y un llamado a nuestros gobernantes y a la propia población
para entender que ya vamos a dejar de ser los grandes productores de gas en el sentido de que la Argentina va a producir de otra manera, un poquito más caro, sin embargo, en mayor cantidad, mayor competitividad, mayor demanda. Si tú tienes, Bolivia no ha invertido en exploración, ¿no? Esto quiere decir que este proceso, si tú hablas del 2001, ¿no ves? 2001 hasta el 2011 son 10 años. Ese es el proceso más o menos que da resultado en este tipo de entonces, en el tradicional incluso es mucho más, ¿no? Entonces, creo que este tema que has puesto en debate es tan importante para que la ciudadanía empiece a pensar y empiece a cuestionarle al gobierno. Es decir, ahora, ¿qué pasa si hay otro país que tiene más gas que nosotros y puede vender como sea a otros países, ¿no? Mira, con un 99,9%, Oscar, te digo, a partir de hoy, Vaca Loca va a estar en todos los medios de comunicación. Eso te puedo garantizar. Sí, tiene que estar ahora, ¿no? Estás poniendo en el tapete este tema y bueno, que ha querido soslayar la gente, el gobierno. Tanto contigo que somos tan cortoplacistas, tan chiquititos somos, y por eso nunca avanzamos, ¿no? ¿Y cómo es que China ha construido encima del mar 50 kilómetros de longitud de un puente? Y nosotros no podemos construir un pequeño puente entre San Pedro de Tequina y San Pablo de Tequina. ¿Qué tal el tema? Claro, yo leía el tema de las construcciones de caminos más caros que en otros países. Es lo que decíamos en la anterior semana, más de 2 semanas, de la utilización ineficiente de los recursos, ¿no? Entonces creo que hay que poner nomás al gobierno en este tema de la vaca muerta en el tapete, porque ¿qué vamos a hacer? Y Brasil también está en lo mismo, ¿no? O sea, Brasil también ha encontrado gas como para cubrir también su mercado interno, ¿no?